Saludos cordiales a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la enfermedad conocida como escoba de bruja. Esta enfermedad es causada por un hongo cuyo nombre es Monileoptera perniciosa. Algunas literaturas aún lo reconocen como Crinipelis perniciosa. Este hongo ataca a los tejidos en crecimiento de la planta de cacao. Aquí podemos ver las escobas formadas. Estas son escobas verdes, estas son escobas secas y acá tenemos escobas en frutos. Ya vamos a hablar detenidamente de cada una de ellas. Entonces los tejidos apicales o los meristemas son atacados por este hongo, el cual se desarrolla al interior como un parásito y causa efectos de gigantismo en el crecimiento de las células. Al tiempo que se atrofian, se atrofia el tamaño normal de las hojas y de las ramas, incluso de los frutos. Cuando se trata de hojas y de ramas, se van a formar estos brotes que tienen esta forma, mal torcidos, tienen gigantismo, los espacios intracelulares son mucho más grandes de lo normal, debido a enzimas que el hongo deposita al interior mientras está parasitando para lograr estos efectos. Estos efectos de gigantismo, hiperplastia, a su vez no duran por mucho tiempo. Sucede que en pocos días o semanas estas plantas van a ser estranguladas por el mismo hongo que va a invadir la parte interna del floema y xilema de estas ramas mal formadas y van a causar su muerte o su marchitez. Una de las características de esta marchitez es que las ramas o estas escobas quedan suspendidas en la planta, debido a que el punto donde están adheridas, ahí lo podemos ver, se llena de una sustancia o se pone rígida, haciendo que no sea tan fácil desprenderse, no se desprende con el viento, queda sujeto al tronco padre o madre. Esta es una característica que el hongo necesita porque una vez que muere la escoba termina su fase de parásito y comienza una fase saprofítica, o sea que se alimenta del tejido necrosado. Para esto el cuerpo del hongo se convierte en clamidiosporas que están listas pero no germinan de inmediato. Están listas para emerger cuando las condiciones climáticas así lo permitan. Generalmente pues la presencia de altas temperaturas y humedad, y allí comienzan a fructificar. Al igual que en las mazorcas, ¿no? La característica es la misma, hay gigantismos, hay hiperplastias, hay estos crecimientos, estas jibias o jorobas en el fruto. Y estas plantas estas mazorcas, perdón, van a ser partenocárpicas, es decir, no van a tener semillas. Cuando el ataque es temprano, como en estos casos, vamos a ver estos frutos chirimoyas que llamamos por la forma, ¿no? Se parecen a la fruta, a la chirimoya. Vamos a ver que va el mismo proceso, ¿no? Un engrosamiento, un crecimiento desmesurado de los tejidos y luego quedan suspendidas, se secan y quedan suspendidas. Los periodos de incubación pueden ser de 12, 14 semanas, pero va a variar dependiendo de la temperatura. ¿Qué tiempo este hongo puede estar en forma de clamidiosporas, o sea, a la espera de condiciones climáticas? Pues una vez que estas escobas o estos frutos suspendidos, aunque no haya humedad, van a tener la capacidad de generar basidiosporas o basidiocarpos, que es el cuerpo del hongo, hasta por 2 años, dicen las literaturas, e inclusive más tiempo. Entonces aquí mismo podemos ver, este es un fruto que ya tiene mucho tiempo, yo creería que tiene más de 1 año,
tiene algas encima, o sea, estuvo ya por lo menos un año. Y aquí están los basidiocarpos, esos pequeños cuerpos que vemos allí, ese es el hongo, esa es la parte saprofítica del hongo, es el cuerpo del hongo. Y estos basidiocarpos, pues en la parte, en su en vez, van a emitir las basidiosporas, que son unas esporas mucho más pequeñas y realmente las que van a contagiar a las otras plantas, porque las clamidiosporas que se forman al interior no salen de allí, se quedan dentro del fruto o de la rama que es atacada, pero estas basidiosporas son muy pequeñas, son livianas, son microscópicas inclusive, no se pueden ver a simple vista, y pueden viajar con el viento muchas distancias. Algunas literaturas afirman que son capaces de superar los 2 kilómetros con vientos fuertes. Es por eso que este hongo es una de las enfermedades que más daño causa y más difícil de controlar. Aquí podemos ver en esta ramita en esta escoba seca, ahí está el cuerpo del hongo, y está el basidiocarpo, y pues de ahí va a emitir las basidiosporas. Entonces eso más o menos es la característica y la forma de vida de este hongo. ¿Cómo controlarlo? Siempre yo hablo del triángulo de la enfermedad, o sea, en la planta de cacao, en el ambiente y en el hongo en sí, ¿no? Cuando está recién atacando, es saludable eliminar estas escobas, sacarlas de la planta madre. Y aunque no se las saque del cultivo, del campo, que es lo más recomendado, por lo menos dejarlas entre las hojarascas. Si dejamos aquí entre las hojarascas, pues podemos ver que la misma humedad va a hacer que estas partes pues sean incorporadas como parte del sustrato muy rápidamente, cuestión de meses, 2 o 3 meses, y ya van a ser incorporadas y van a ser totalmente inofensivas, porque incluso van a haber otros microorganismos que se van a alimentar del cuerpo del hongo y de la materia orgánica que ya está descompuesta. Entonces, uno de los controles que es físico es eliminar las escobas y los frutos cuando recién están atacados, porque aún no se ha cumplido el ciclo parasítico de la enfermedad, o sea, aún necesita de un tejido vivo para poder completar su ciclo biológico. Si ya están secas, como en estos casos, pues ya están las clamidiosporas, ya no es saludable dejarlas en el suelo. Obligatoriamente deberíamos sacarlas fuera del campo o establecer un sitio. Hay unos pequeños hornos que se pueden hacer con un tanque metálico, un balde metálico, una olla, un fondo, un perol, dependiendo en qué país o sector nos vean. Y allí establecer unos pequeños quemaderos y comenzar a quemar todas estas partes secas. Como están secas, pues van a combustionar muy rápidamente. Tener cuidado, tener en cuenta que sea un área libre, que no vaya a causar un incendio a posteriores. Pero eso sería muy saludable. Y de esta forma vamos a eliminar las clamidiosporas y las basidiosporas si es que están presentes. Y vamos a bajar los niveles de infección. Esta lucha es del grupo de productores. Recordemos que hace un rato les dije que estas basidiosporas pueden dispersarse por kilómetros, todo depende del viento. Entonces, si un productor hace las prácticas de eliminar las escobas secas o las verdes, pero el que está contiguo o el que está a 100 metros, el que está a 500 metros, el que está a 1 kilómetro, el que está a 2 kilómetros no lo hace, pues igual va a tener la infección. Entonces, si bien cierto, va a bajar los niveles de patógenos dentro de su cultivo, pues el viento se va a encargar de traerle patógenos de la finca de quien no hace las labores culturales encaminadas al control de este patógeno. Como les decía, todos estos frutos son partenocárpicos, o sea, no tienen semillas o las semillas están totalmente atrofiadas. Cuando el ataque es en frutos que están hechos, como les llamamos, o están por madurar, ya están bien formados, puede en ocasiones salvárselo
los frutos o las semillas, pero es muy poco probable. Generalmente este ataque pues es bastante fuerte y la parte interna se vuelve muy dura y es imposible rescatar alguna semilla de allí, a diferencia de la monilla, que cuando el ataque es tardío pues sí se pueden rescatar las semillas. Este hongo se lo encuentra en toda la área cacautera de Sudamérica. Tiene muchos años radicado aquí, al parecer es nativo de la zona porque también ataca a otras especies de teobroma, o sea, otros cacao como el cacao bicolor, a erráneas y a algunos otros tipos de solanáceas inclusive. Entonces no es que solo ataca al cacao, entonces a veces también eso dificulta el control. El otro tipo de control que puede ser es el químico. También se recomienda que todos los productores lo hagan y generalmente va a hacer que las clamidiosporas no germinen, porque al rociarse estas escobas, pues se evita que se formen los basidiocarpos y por ende las esporas no van a existir. Ese también es un muy buen método, un poquito más costoso dependiendo del tipo de fungicida que se utilice. Y hay que hacer ciclos muy continuos, pues cada 15 o 21 días en las épocas lluviosas o de mayores temperaturas y humedad. Y el otro método pues sería en la planta, ¿no? Buscando individuos que tengan una característica genética o fisiológica que impida que las escobas se formen en su planta o en sus frutos. Ya les haré un video, les voy a dejar un video en esta misma lista de reproducción, donde les voy a hablar netamente de esa característica, porque se necesita ser un poquito más específico de acuerdo a experiencias que tengo en el área. Les agradezco a todos por haber atendido este video. Los invito a los productores a tener muchas precauciones con este hongo, ya que junto a la monilia son los dos hongos que pueden causarnos pérdidas por arriba del 90% de la producción. Se me escapaba decirle, pues este hongo no causa la muerte de la planta cuando son adultas. En viveros puede causar la muerte. Y si yo injerto una planta con una vareta que está infectada, no me va a brotar, no me va a prender el injerto. Y si el patrón está infectado, de igual manera, va a terminar muriéndose porque va a ser el efecto que tenemos aquí en la escoba. Pues el patrón todo es un meristema porque es un hijo tierno, entonces se va a morir para que se cumpla el ciclo de la enfermedad. Muchas gracias.